desertificación y sequía. Pueden ir a sala y tendremos todos que involucrarnos nuevamente en el debate. Claro. Así que por eso es muy importante los resultados de la investigación que ustedes han realizado para tenerlo como un insumo a tener en cuenta en el momento del debate y de la vuelta a estudiar el proyecto, porque estos temas son de largo aliento, así que lleva ya como 5 años el Código de Agua tramitándose. Así es que muchas gracias por la presencia y los escuchamos. No sé quién deciden ustedes va a hacer la exposición. Le damos la palabra. Don Dante Bacigalupo. Senadora, perdón. Bueno, quiero presentar al Instituto de Ingenieros, es un instituto de... ¿Cómo está? Bueno, estamos partiendo con la presentación. Sí. Es que estaba en eso, estábamos justo haciendo algunas coordinaciones, por eso me retrasé, pero estaba difícil. Entonces me refería al Instituto de Ingenieros, digamos que es una corporación sin fines de lucro, digamos que nace en el año 1888, ¿no? Ya tiene más de 100 años, ¿no? Y nos hemos dedicado a la ingeniería y el apoyo de esta ingeniería al quehacer nacional, al desarrollo del país, ¿no? Así que para nosotros es un honor y estamos muy contentos de que requieran de nuestros antecedentes, las conclusiones que hemos llegado. Me acompaña don Humberto Peña, que es un especialista máximo en Chile, digamos, en lo que es el tema de agua, ¿no? Por supuesto. Yo estoy en reemplazo del presidente del instituto, que es don Luis Nario, que no pudo venir por problema de agenda, pero aquí estamos presentes y yo soy miembro del directorio y vicepresidente. Así que lo dejo con Humberto. Muchas gracias, señor Bacigalupo. Entonces, don Humberto Peña, vamos a escuchar su exposición. Muchas gracias. Yo voy a presentar el trabajo final que hemos preparado con el Instituto sobre la reforma del Código de Agua y la gestión integrada de recursos hídricos, pero quería brevemente introducir de que el hecho de que este no es un trabajo aislado, sino es un tercer informe que hemos preparado en los últimos años sobre el tema. En primer lugar, como pueden ver ahí, el primer tema que tratamos se llamó temas prioritarios para una política nacional de recursos hídricos. Ahí dentro de esos temas prioritarios surgió un punto bien particular que es la gestión integrada de recursos hídricos, una cuestión muy central. Y por eso que hay un segundo informe, que ese lo trajimos, que se llama Hacia una gestión integrada de recursos hídricos, una propuesta. Y finalmente, el año pasado, estuvimos trabajando en cómo la reforma del Código de Aguas conversaba con este tema de la gestión integrada de recursos hídricos. Y en consecuencia, lo que le vamos a presentar ahora se refiere a esta última parte, pero voy a hacer una pequeña introducción respecto a lo otro para poder ver el contexto en el cual estamos haciendo este planteamiento, este análisis, ¿no? Primero quería señalar que la Comisión de Agua del Instituto de Ingenieros, en este caso particular del último informe, fue formado por estas personas, pero lo que me quería destacar es que dentro de las personas que están ahí hay ingenieros que tienen relación con las organizaciones de usuarios. El primero de ellos es el juez del río de la cuenca del Maipo. Hay una persona que no es ingeniero, que es un biólogo, que es especialista en ecosistemas acuáticos, que es Manuel Contreras, profesor también de la Universidad de Chile. Después está Basilio Espíldora, que es un especialista en recursos hídricos, consultor, doctor en recursos hídricos. Jake McPhee, que son académico, es actualmente el vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y con un doctorado en recursos hídricos. Y María Pía Mena, que es de la especialidad de ingeniería sanitaria, ¿ya? Y que es también todo, dentro del instituto está la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, en el cual hay varios que son miembros de ellos, y de la Asociación de Ingeniería Sanitaria.
de modo que todo eso está dentro del Instituto de Ingenieros, ¿ya? Y el enfoque del instituto es básicamente de estudio académico, y en eso se diferencia del colegio, que tiene un carácter más gremial, ¿no? Bien, voy a referirme brevemente al primer estudio, que se refiere a la gestión integrada de recursos hídricos en general. Y eso nos interesa hacerlo presente ahora porque sobre el tema de gestión integrada de recursos hídricos se ha hablado mucho, pero se ha concretado muy poco. Y se ha hablado en términos muy generales. Y el esfuerzo que hay acá, ¿ya?, es un esfuerzo de aterrizar esto en una propuesta absolutamente concreta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En primer lugar, hay una introducción, definimos qué vamos a entender y no entender por gestión integrada de recursos hídricos en el contexto de Chile, o sea, en la situación particular de nuestro país. ¿Por qué es importante? ¿Para qué favorecer una gestión integrada de recursos hídricos? ¿Cuáles son los problemas que tiene que resolver? Después definimos una estrategia y finalmente creamos una instancia para implementar esta gestión de recursos hídricos, que lo llamamos el Consejo de Recursos Hídricos a nivel de cuenca o de grupo de cuenca, ¿ya? Lo central dentro de este tema, muy breve, ¿ya?, es que hay un conjunto de problemas en la gestión del agua en la actualidad, que tiene una serie de características comunes y que no tienen espacio dentro de la estructura institucional actual. Son problemas que involucran actores y sectores muy distintos. Se deben resolver principalmente a nivel local, a nivel de las cuencas. No se puede resolver en términos generales. Se relaciona con decisiones y atribuciones tanto del ámbito privado como del ámbito público. O sea, para gestionar a nivel, en forma integrada, una cuenca, tenemos que ser capaces de coordinar las políticas y las decisiones públicas con las políticas y decisiones de los privados. Y todo esto corresponde a procesos complejos que no son evidentes y que se manifiestan en el mediano y largo plazo, de modo que normalmente llegamos tarde. Consecuencia, el tema central de la gestión integral de recursos hídricos es cómo generamos una visión que sea capaz de pensar en el futuro y que sea integradora. Y la conclusión de esta comisión es que en la estructura institucional actual no hay una entidad que sea capaz de hacer eso. Hay una propuesta en el informe, es el informe verde, en el cual definimos esta entidad, que llamamos Consejo de Recursos Hídricos, que es una entidad formal, no es una cuestión de que quiero hacerlo o no quiero hacerlo, sino es una cosa que está establecida, pensamos formalmente, de constitución pública privada, que tiene autonomía respecto a los diferentes miembros y al gobierno, no se puede confundir ni con el gobierno ni con los miembros. Tiene una organización flexible porque las situaciones en el país son muy variadas, ¿eh? Hay un área de actuación específica, o sea, estamos hablando de un Consejo de Recursos Hídricos de una cuenca determinada, con una jurisdicción acotada. Se crea no en todas partes, sino según las necesidades de cada lugar, ¿ya? Y es una instancia refrendada por un acto público, de autoridad pública, y que actúa sobre criterios de transparencia. Ahora, en el informe, que no voy a exponer ahora, tratamos la composición del Consejo de Recursos Hídricos y su representación de los distintos sectores, quiénes lo componen, por qué, en qué porcentaje, los procedimientos que seguimos para la creación, los instrumentos de gestión y atribuciones que debiera tener, ¿ya?, la organización de esos consejos, cómo se organizaría y cómo se financiaría. Eso es el primer informe, el informe más verdecito. Sí. El verdecito, ahí está la propuesta que hicimos con todos los antecedentes y todo eso. Y la primera parte, como decía, se dedica más bien a definir qué es lo que sería o creemos que debe ser la gestión integrada en el país, y después analizamos por qué, ¿ya?, cuáles son los problemas concretos que no tienen solución en el ámbito institucional actual. Y después viene la propuesta más particular, ¿ya? Bueno, con esa visión, cuando se comenzó a trabajar en la reforma del legal del Código de Agua, nosotros vimos la necesidad de ver estas propuestas a la luz de esa visión, ¿ya?
Y entonces tomamos la información de lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados en particular, ¿ya? Y también estaba en ese momento que lo que ya es ley, la ley sobre fiscalización, y también lo estuvimos viendo. El informe está organizado, que ese es el segundo informe, entonces el celestito, ¿sí? Está organizado a partir de los objetivos de la gestión integrada de recursos hídricos, los objetivos finales. Es decir, nos preguntamos si estas propuestas de reforma resuelven los problemas de equidad social, de eficiencia económica y de sostenibilidad ambiental. Y en consecuencia, cada uno de estos tres temas están tratados y analizados como capítulos de ese informe. Y agregamos un punto especial que es de aguas subterráneas porque tiene varias características muy peculiares que hace necesario tratarlo un poco con algunas especificidades mayores. Y en cada tema, entonces, incluimos un diagnóstico de la situación actual y los problemas pendientes que se debieran de resolver, relacionados con el marco legal, no todos, sino con el marco legal, las propuestas de reforma existentes y se analizan y finalmente en cada uno de los temas hay conclusiones y propuestas. Ahora, este es un informe que no hicimos nosotros el trabajo de analizar artículo por artículo, sino más bien nos centramos en aquellas cuestiones que son como claves centrales dentro de la gestión del agua, que tienen relación obviamente con la reforma que se está proponiendo. Entonces, en esta presentación que yo voy a continuar, abordamos el tema de la reforma desde esos tres puntos de vista, digamos, más el agua subterránea. Uno desde el punto de vista de la equidad social, otro desde el punto de vista de la eficiencia económica y el tercero desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Entonces, desde el punto de vista de la equidad social, ¿ya? Vemos que las propuestas, como algunas cuestiones, voy a destacar algunos elementos centrales, no todo el detalle, vemos que la propuesta tiene un problema respecto a lo que se define como función de subsistencia, ¿ya? En el informe que nosotros estudiamos, vemos que hay una cierta ambigüedad respecto a cuáles son los alcances de la función de subsistencia, ¿ya? Y que pensamos que eso va a generar problemas en el momento de la aplicación, ¿ya? Se refiere la función de subsistencia a los aspectos específicos de agua potable rural, a los aspectos más generales que tienen que ver con las ciudades, con todo, está todo incorporado, tiene que ver la subsistencia con los medios de vida de las personas, hasta dónde llega, ¿ya? Ese no es un tema que está, que pensamos que está definido, de modo que creemos que pudiera dar problemas en su aplicación práctica en el futuro. Después, vemos que el tema del acceso al uso doméstico y establecimiento de las prioridades, en general, la evaluación que hicimos en esta comisión fue positiva, ¿ya? Sin embargo, creemos que es necesario fijarse un poco y ver alguna diferencia entre lo que es el agua potable rural y lo que es el abastecimiento de las ciudades, ¿ya? Porque hay una serie de instrumentos que creemos que son muy positivos desde el punto de vista de resolver y que la legislación no genere problemas para solucionar los problemas de agua potable rural. Los problemas que pudieran existir quedan borrados, están en la autoridad el resolverlo. Sin embargo, en el caso del abastecimiento urbano, esas mismas funciones pueden llevar a situaciones que genera una fuerte conflictividad con otros usuarios y pensamos que puede incidir en un cierto ambigüedad o desincentivo, llamamos, a las soluciones existentes hoy día y que han funcionado en forma adecuada. ¿Cuál es el punto? El punto es que hoy día las empresas sanitarias, para resolver el tema del abastecimiento a la población, tienen una serie de obligaciones bastante fuertes, ¿ya? Que en el hecho han funcionado, ¿ya?
y que tienen un sistema de control y que tienen esa obligación de otorgarlo, ¿ya? La reforma introduce ciertas, llamemos prioridades desde el punto de vista del abastecimiento, que de alguna manera pudieran entrar a competir con el esfuerzo que puede hacer la empresa sanitaria en resolverlo a partir de sus propias responsabilidades los temas. Un ejemplo bien simple. Según los informes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ha habido años en los cuales se han invertido en la empresa sanitaria más de 50 millones de dólares para resolver los problemas de sequía y de abastecimiento, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál sería el escenario en el cual de repente pudieran no invertirse esos 50 millones de dólares o algo menos, ¿ya? Si estuviera entre medio la posibilidad de que la autoridad le facilitara el acceso a esos recursos? Las empresas en estas situaciones de sequía, ¿ya?, han tenido que arrendar, comprar, hacer un montón de trabajo para poder hacerse cargo de la obligación que ellos tienen. Con la ley se va a abrir un camino alternativo para que puedan ir donde el Estado a que le resuelva el problema. Y si es así, ¿ya?, ¿cómo incide eso? Estamos hablando de 50 millones de dólares al año, ¿ya? ¿Cómo incide eso en las decisiones de la autoridad y en la normativa sanitaria, ¿ya?, en las obligaciones que hoy día tienen? Entonces ahí hay un tema que vemos que es necesario compatibilizar la propuesta con la legislación sanitaria y con esa obligación que es fuerte y que se ha visto que ha sido efectiva en la práctica. Entonces por eso que vemos que el ámbito del agua potable rural tiene una connotación distinta que este ámbito de las empresas sanitarias. Vemos, después voy a volver sobre algunas de estas funciones que se podrían ejercer en el caso de las empresas sanitarias también, ¿eh? Vemos, hay otro tema que surge sobre el prisma de equidad social, ¿ya?, que se refiere al aspecto de integridad entre tierra y agua, ¿ya? En la propuesta que está en este momento, se habla de que se tiene que propender a una gestión integrada de tierra y agua. La verdad es que ese es un tema complicado, porque estamos pensando, por ejemplo, en las comunidades indígenas, pensando en la convivencia y la realidad práctica de los territorios en los cuales hay fuertes comunidades indígenas, en las cuales convive el uso del agua con otros usuarios que no son indígenas, ¿ya? Pensemos en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable del norte del país, Antofagasta, ¿ya? Antofagasta, hay comunidades indígenas, hay territorio indígena, todo el Alto Loa, todo ese sector, ¿ya? ¿Cómo es la integridad tierra-agua ahí, ¿ya? En el sentido de que, pensando que el uso histórico de las comunidades está garantizado dentro de la legislación y es más, se ha regularizado en función de esas organizaciones. O sea, no se trata de la alternativa de quitarles agua, ¿ya?, ni que sea ese el escenario. Pero sí abre un tema bien complicado. Tenemos toda la minería de Chuqui y todo eso, están en territorios que pudieran considerarse, y de hecho hay un territorio indígena en la parte alta del Alto Loa y todo eso. Hay un tema que creemos que es poco claro y creemos que potencialmente conflictivo y que en cualquier caso habría que precisarlo, ¿no? Eso respecto a nuestros principales temas respecto a la reforma y la equidad social, ¿no? Respecto a la reforma y la eficiencia económica, ¿ya? Dentro de la comisión discutimos ampliamente esto y vemos que es el tema central, en definitiva, es cómo se armoniza el interés público
expresado en la Declaración de Bien Nacional de Uso Público y el rol de tutela del Estado respecto del recurso hídrico, y la eficiencia económica, ¿no? Que por otra, la eficiencia económica en el sistema en el cual se gestiona el recurso hídrico supone derecho de aprovechamiento sólido, mercados, derechos, obligaciones, ¿ya? Entonces, el tema está en cómo se compatibiliza el interés público con esta dinámica económica que está presente y estamos hablando de varios miles de transferencias de derechos de agua al año en todo el país. Nosotros y el análisis que tenemos es absolutamente claro respecto a la necesidad de que el mercado opere en un contexto regulado, ¿ya? Y ahí ese aspecto tiene mucha relación con lo que vemos de la gestión integrada de recursos hídricos. O sea, tenemos claro de que la operación del mercado en el tema de agua tiene que ser un mercado que tenga regulaciones. Pero la relación con la autoridad pública no debiera ser tal que impida la operación de este mercado, ¿no? Entonces, vemos algunas cosas específicas relacionadas con esta temática que nos gustaría destacar. En primer lugar está el tema del pago de la patente y la extinción del derecho, ¿ya? El análisis que se hizo dentro de la comisión, ¿no?, es que pensamos que resulta adecuado un sistema coordinado de pago de patente y la extinción, ¿ya? Y que son herramientas que se complementan, ¿ya? Sin embargo, pensamos de que debieran estar coordinados de tal manera de que no queden ambas alternativas completamente abiertas y en términos completamente discrecionales desde el punto de vista de la autoridad. En la actualidad están las dos. Pero ¿por qué le vamos a cobrar patente y por qué vamos a declarar la extinción, ¿ya? Eso en este momento está entregado absolutamente a una autoridad que es la Dirección General de Agua, ¿ya? No responde a un análisis más amplio, más integral a nivel de la cuenca, ¿ya? En consecuencia, creemos que lo más adecuado sería de que fuera un sistema en el cual va el pago de patentes como primera, ya vemos, sanción por el no uso de esos derechos que están privándose a otros, ¿ya? Y que la culminación de ese proceso sea la extinción, ¿ya? Pero dejar las dos herramientas en paralelo y creemos que genera una incertidumbre que no es conveniente. Nos parece que queda mucho más claro y rotundo un sistema perfectamente estructurado en el cual tenemos la patente y después viene la extinción. En segundo lugar, analizamos largamente el tema del carácter temporal que se da a los nuevos derechos. La verdad es que en esto actuamos con absoluto pragmatismo, y creemos que no le vemos ventaja al generar un derecho que sea acotado en el tiempo. ¿Por qué? En primer lugar, porque son un porcentaje muy pequeño de nuevos derechos que van a entrar dentro de esto. Y la gran mayoría del sistema va a seguir funcionando en los términos que tenemos. Está además establecido, ¿ya?, que va a generarse desde el punto de vista de la administración de esto, y dentro de las cuencas y dentro de las organizaciones de usuarios, etcétera, va a haber distintas categorías de derechos, y las causales para terminar en cualquier momento con ese derecho son las mismas causales para declarar la continuidad de ese derecho después de 30 años, si fuese el plazo final, ¿ya? En otras palabras, aplicar una causal después de 30 años en términos obligatorios cuando la puedo ocupar en cualquier instante no tiene mucho sentido, ¿ya? Y en definitiva no vemos que le agregue
un beneficio concreto y real al definirlo a priori un plazo de revisión, ¿ya? Hay muchos países en los cuales, a ver, hay países que tienen una situación y otra, ¿ya? Y hay países en los cuales tiene un largo plazo esto, ¿ya? Y otros que no lo tiene tanto. Yo verdaderamente, analizando los distintos países, vemos que en ninguna parte existe un sistema operativo que en forma sistemática estemos cada cierto tiempo revisando el tiempo de duración de la patente. Eso le va a establecer además obligaciones adicionales a la administración. Y las causales son las mismas que pudieran suspenderlo en cualquier instante. Entonces, realmente no le vemos ventaja. Después, vemos que hay otro tema que se refiere a algunas atribuciones que se establecen específicamente con respecto al tema de la prioridad para el uso, para la función de subsistencia, que altera el valor efectivo de los derechos de aprovechamiento de agua, y que no es problema cuando se trata de agua potable rural o caudales pequeños, y que se entiende perfectamente, dadas las condiciones concretas en las cuales se presentan los temas. Pero que llevado al caso de las empresas sanitarias, estamos hablando de un tema que realmente puede afectar a los derechos de terceros y puede afectar la eficiencia económica con la cual operan. Por ejemplo, el seccionamiento de los ríos, ¿no? Dentro de la reforma se establece la posibilidad de que la autoridad termine con el seccionamiento de los ríos. Está dicho en esos términos, ¿ya? Eso lo puede solicitar una persona, y puede ser parte del... y en ese espacio, ¿ya?, ese seccionamiento de los ríos debiera priorizar el abastecimiento de agua, la función de subsistencia. Una cosa es resolver el problema del agua potable rural, ¿ya? Y otra cosa es decirle a ESVAL de que el seccionamiento de la Concagua, ¿ya?, va a operar de otra manera. Estamos hablando de un conflicto que tiene más de 100 años en esta zona, ¿ya?, que cambia completa y totalmente el valor de los derechos de aprovechamiento de agua a cada una de las secciones, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, hay un conflicto bien particular que tiene que ver con las tomas acá en la Concagua, ¿ya?, que están justo, hay unas tomas que están justo entre la segunda y la tercera sección, ¿ya? Si le decimos, mire, vamos a terminar con el seccionamiento ahí, los derechos de aprovechamiento de agua de la segunda sección cambian. Y no cambian en poco, ni en cosa marginal, como el caso del agua potable rural, sino en caudales importantes, ¿ya? Entonces, creemos que estas disposiciones, ¿ya?, pueden generar problemas importantes a raíz de esta facultad que se establece y que no está, que queda extremadamente abierta y que puede significar efectivamente un cambio en el valor real de los derechos de aprovechamiento de agua, ¿no? Hay otro aspecto de la reforma que le vemos algunos inconvenientes, que se refiere a la restricción a las transferencias de agua, y se establece que tiene que tener una autorización de la DGA y que la DGA puede impedirla, incluso puede perderse el derecho si hay una transferencia, etcétera, etcétera. Eso es un tema bien complicado en un contexto en el cual todos los derechos de agua prácticamente están otorgados y que la única forma de acceder a nuevos derechos de agua es a través del mercado. Cuando uno tiene un sistema cerrado en el cual la alternativa está que lo deje usar uno y lo use otro, ¿ya?, ese es un mecanismo absolutamente crucial de que funcione, ¿ya? Ahora se está entregando facultades, ¿ya?, a la autoridad para sancionar o
no autorizar esos cambios, ¿ya? Eso pensamos que apunta a un problema real. El problema real es que cuando uno hace una transferencia puede generar externalidades y afección a otros que tiene que ser regulado. Sin embargo, el tema está en que cómo se regula, ¿ya? Y en este caso se regula diciéndole que la Dirección de Agua me entregue la autorización o no. Entonces, esa es una forma, pensamos que no es la adecuada. Y ahí retomamos el tema de la gestión integral de recursos hídricos. ¿Cómo lo imaginamos nosotros? Nosotros lo imaginamos esto dentro de un plan director aprobado por todo a nivel de la cuenca, en el cual se establecen este tipo de regulaciones. Cuándo se puede cambiar de uso y en qué medida se puede cambiar de uso y de qué manera se puede cambiar de uso, ¿ya? Es lo mismo lo que estoy planteando acá, que si uno dijera, mire, en la ciudad es una locura de que un señor instale una fábrica en un sector urbano porque va a complicar todo el mundo, la circulación, la contaminación del aire, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos en la ciudad? Establecemos barrios en los cuales se dedican a eso, ¿ya? El barrio industrial. Si en lugar de esa solución hubiéramos tenido la solución de decirle, mire, esto lo va a resolver el intendente, ustedes se pueden imaginar, caso a caso, la cantidad y el espacio que hay de conflicto y de problemas que estamos generando. Y como contrapartida, corremos el riesgo de que se vuelva una letra muerta porque no se puede aplicar, ¿no? O porque nadie se atreve a aplicarla, o a lo mejor al revés, alguien se entusiasma y la aplica en exceso y realmente cambia toda la situación. Entonces, creemos que siendo necesaria el tema de abordar el problema de las transferencias para que no generen estas externalidades y afecten a los demás, ¿ya? Que es el meollo del problema, ¿ya? Pensamos que es una solución parcial porque aborda algunos casos, ¿ya? Esta misma situación se da en otros cambios de uso sin necesidad de cambiarse. El mismo problema pasa cuando yo cambio de riego cambio a riego por goteo de un riego. Pero, por ejemplo, el efecto no, perfecto. O sea, está muy lejos de lo que está. Sí, pero es que el tema está, ¿ya? En que, por ejemplo, el efecto específico sobre las recargas, ¿ya? Cuando paso a agricultura, a minería, cambié yo la recarga, me afecta todo el sistema hacia abajo, ¿ya? El mismo efecto puedo tenerlo yo dentro del uso agrícola, si antes tenía riego gravitacional y ahora lo cambio a riego por goteo. El impacto sobre el resto es lo mismo que si se lo hubiera pasado a una minera, a una industria distinta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, en general, ese tipo de problemas, de externalidades, ¿ya? Se pueden presentar y sería bueno abordarlas de manera más global, más integral y dentro de un marco general de la cuenca, ¿ya? Y ese es el punto que estamos planteando, ¿no? O sea que pensamos que es necesario que las transferencias tengan un marco general, pero no nos parece que sea una cuestión que tenga que definir la autoridad caso a caso, sin un mapa, sin un plano general, sin un acuerdo general aprobado, etcétera, etcétera, ¿eh? Y finalmente planteamos en este tema que no se abordan regulaciones al mercado, en general con lo que estaba hablando de las externalidades, instrumentos de planificación estratégica, los problemas de los caudales de retorno que se pueden cambiar y que pueden afectar mucho las situaciones de los que están agua abajo, el aumento de las zonas de riego, ¿ya? Que afecta el sistema hacia agua abajo. En definitiva, creemos que aquí hay un tema que no está, que está dando vuelta ahí, ¿ya? Y que es un problema que cada vez se va a hacer más complicado, especialmente pensando en temas como el cambio climático, ¿ya?
el cambio climático va a acentuar este tipo de problemas. Pensemos, y dentro de los documentos ahí, de que las aguas se utilizan en todos los valles del norte, en los que conoce la senadora, ¿verdad?, que representa a ellos, se utilizan por lo menos 3 veces hacia agua abajo. La misma agua circulan 3 veces, por lo menos, los cálculos. Las posibilidades de cambiar lo que sucede en el segundo usuario y el tercer usuario son enormes, ¿ya? Si disminuyen la disponibilidad de agua por cambio climático, ¿ya?, la primera sección se va a apretar, pero la segunda va a quedar doblemente afectada y la tercera va a dejar de existir. Eso es lo que va a pasar, ¿ya?, si no tenemos una visión a nivel de la cuenca para manejar este tipo de temas, ¿ya? Entonces, es eso lo que está detrás de la necesidad de hacer una regulación mucho más general y más amplia a nivel de la cuenca. Bien, respecto de la reforma y el medio ambiente, vemos que se amplía el concepto de caudal ecológico, lo que pensamos que es adecuado, analizamos en la comisión nuestra, ¿ya? Hay algunas precisiones que creo que pensamos que es necesario hacer. El concepto de preservación, que se usa la palabra preservación, ¿ya?, es más amplio que conservación, ¿no? Y por lo menos desde el punto de vista académico, el especialista en esto nos hacía ver de que preservación en no tocar nada, ¿ya?, en no poder. Y lo que se está discutiendo acá no es eso, sino es conservación, lo que es tocar, pero en la medida que se conserve el medio ambiente y se protejan los bienes ambientales que estamos definiendo. Entonces ahí hay un alcance, llamemos, técnico a eso. Vemos que el concepto de caudal ecológico y la incorporación en distintas cuencas se cambió en la comisión y fue un tema, parece, de bastante discusión acá, ¿ya? Creemos que en general el tema de los caudales ecológicos es un tema perfectamente válido, fijarse como objetivo recuperar o avanzar en el tema de caudal ecológico, pero lo vemos inserto dentro del tema de la gestión de cuencas, ¿ya?, en el cual puedan confluir distintos instrumentos, ¿ya?, instrumentos de fomento, instrumentos imaginemos, la ley de fomento al riego, perfectamente podría haber sido y puede seguir siendo, ¿ya?, un instrumento para recuperar caudales para la preservación ambiental, ¿ya? En fin, hay distintos instrumentos públicos que están planteados. Hay restricciones del punto de vista de las transferencias de agua, ese tipo de cosas, que pudieran enfocarse y apuntar hacia la recuperación de caudales ambientales, ¿no? Pero eso, para poder desarrollarlo, necesitamos una visión a nivel de la cuenca que pueda ordenar estos instrumentos, ¿no? Finalmente, hay una cuestión bastante puntual que nos llamó la atención dentro del análisis que hicimos en el tema ambiental, y es que hay dentro de los artículos transitorios hay una disposición la cual entendemos de que quienes tienen derecho a aprovechamientos de agua pueden dedicarlo al tema ambiental en términos voluntarios, llamemos así, y eso aparentemente ha sido bien aceptado dentro de la discusión parlamentaria, ¿ya? A nosotros no nos parece que el tema de los caudales ambientales sea un tema que de alguna manera entre dentro de las decisiones privadas. Nos parece que es un tema absoluto y totalmente del ámbito público, ¿ya? Es el sector público, es la autoridad pública la que tiene que definir cuáles son los caudales ambientales en los distintos lados, y no es un tema que pueda quedar entregada ya vemos así, entre comillas, la propiedad de derechos de aprovechamiento de los particulares. O sea, nos parece que de alguna manera un tema que se ve en términos positivos, nos parece que es sacar del sector de la responsabilidad pública la mantención del tema ambiental para de alguna manera traspasarlo.
al sector privado. O sea, no es, creemos, conveniente de que el hecho de que un privado sea propietario de un derecho, un titular de un derecho de aprovechamiento de agua, para que él decida de que en este río va a haber caudales ambientales, ¿no? Esa es una decisión pública y el sector público el que lo define, ¿no? Eso es lo que nos parece en este tema y lo teníamos como comentario dentro del informe. Respecto al agua subterránea, nos parece extremadamente positivo el avance que se ha generado en el tema de fiscalización y las disposiciones que se incluyen dentro del proceso de regularización, ¿ya? El tema de regularización de derecho de aprovechamiento de agua, el artículo 2 transitorio y eso que se está radicando en sede administrativa ahora, ¿ya? Y con una responsabilidad distinta, nos parece que es imprescindible para controlar las regularizaciones que son irregulares en muchos casos de derechos de agua, especialmente en el caso de agua subterránea, ¿no? Ahora, vemos que en la reforma, y lo lamentamos, digamos, que no se incluye ninguna propuesta para avanzar hacia un uso conjunto de las aguas superficiales y el agua subterránea, ¿ya? Creemos que cada vez más necesario la interacción en algunos ríos, especialmente de Santiago del Norte, es extremadamente fuerte, ¿ya? Entonces, es un tema que es necesario regular, y especialmente por las externalidades que se generan entre uno y otro sector, ¿ya? Ahora, la ampliación, que hay una disposición que está incorporada en la reforma, que amplía la posibilidad de establecer prorratas en caso de agua subterránea de oficio por parte de la autoridad. Creemos que es un avance importante, ¿ya? Yo les tengo que señalar de que la posibilidad de establecer cuando hay disminución de niveles una distribución a prorrata en la legislación de agua existe desde siempre. Estoy hablando de siempre, del año 81 por lo menos para adelante, ¿ya? Sin embargo, que yo sepa, a la fecha nunca ha habido un particular que haya recurrido a eso, ¿ya? En otras palabras, en los acuíferos que han tenido problemas, basta que un usuario haya recurrido a la Dirección General de Agua para que la Dirección General de Agua haya tenido la facultad y la posibilidad de establecer una distribución a prorrata de las aguas subterráneas en función de la mantención de la sustentabilidad en el largo plazo de eso. Esa facultad que ahora va a estar de oficio, ¿ya? Nos parece que es extremadamente importante, ¿ya? Sin embargo, creemos que, y volviendo al tema anterior, creemos que esta facultad también debiera estar en el marco más general que es la gestión integral de recursos hídricos, ¿ya? ¿Ya? Que no sea una cuestión de que quede entregada. ¿Por qué? Porque es un tema de mucha negociación entre los usuarios privados y los usuarios de agua subterránea, por ejemplo, ¿ya? Es un tema muy delicado en ese sentido, de modo que pensamos que debiera ejercerse esa facultad en ese marco, ¿no? En un marco de cuenca, en el marco del acuífero completo, de modo que se puedan establecer este tipo de instrumentos en ese contexto. Respecto al tema de otro tema que está relacionado con las aguas subterráneas, que tiene que ver con el tema de las aguas del minero, ¿ya? Que existía la norma en la versión que nosotros vimos y que entiendo que fue modificada en esta comisión, ¿no? Sí, que fue modificada. Nosotros coincidimos con la necesidad de que en la forma como estaba planteado, pensamos que generaba una cantidad enorme de dificultades de aplicación, ¿ya? Dado como se presenta la situación específicamente en la explotación minera. Son aguas que afloran, ¿verdad? Que no se tiene claro en qué momento afloran, de qué manera afloran. Y lo más importante, de que el mejor uso que se le pudiera dar desde el punto de vista público a esas aguas es que se usaran en la propia faena minera. Porque típicamente son aguas que
tienen un nivel de contaminación importante, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de eso, pensamos que la necesidad de controlar cualquier impacto hacia aguas abajo, desde el punto de vista de los usuarios de agua abajo, también es un tema que hay que tenerlo presente, ¿ya? Hasta donde yo entiendo, hoy día no existe la... Habíamos propuesto derogarlo. Sí, ahora, en verdad, lo que nosotros creemos que apunta al problema tal como se presenta en la práctica, es que generar un espacio en el cual los recursos hídricos que afloran en la minera... Se instalan en las cabeceras de las cuencas, profesor. ¿Perdón? Ese es el problema. ¿Cómo? Ese es el problema, es que ahora se instalan en las cabeceras de las cuencas. Sí. Entonces, ¿cómo no van a aflorar? Discúlpeme que lo interrumpa, pero Claro. ¿sabe lo que ocurre? Es que hoy día, cuando nosotros tenemos empresas mineras que se instalan en la cabecera de la cuenca, es obvio que no son afloramientos naturales. Es la cuenca que parte ahí. Sí, pero a ver, el tema que se presenta en realidad, ¿ya? El siguiente. O por lo menos en general se presenta. La forma como se presenta y que yo lo he visto y lo he conocido. De que para explotar la mina, ¿ya? Necesariamente hay que hacer determinado tipo de túneles, determinado tipo de acceso en los cuales aflora agua, ¿ya? En algunos casos, la mina incluso empieza a crecer y cada vez más se mete debajo de las quebradas y la cantidad de agua que entra, ¿ya? Puede ser enorme, ¿ya? Entonces ahí hay dos temas, ¿ya? Un tema es que esas aguas, lo razonable y el mejor uso desde el punto de vista público y privado, ¿ya? Es que se usen en la propia mina. ¿Por qué? Porque tienen problemas de contaminación, tienen problemas, y los usuarios de agua abajo, ¿ya? Si eso significa una merma en los caudales de abajo, como muchas veces sucede, ¿ya? Eso no debiera quedar sin una adecuada solución, ¿ya? Entonces, ¿cómo debiera generarse el tema? El tema debiera, como imaginamos que sería la mejor solución, sería de que hubiera un espacio en el cual la empresa, por una parte, se haga cargo de esas aguas, las ocupe en su faena, pero por otro lado, pudiera compensar los efectos que se tienen hacia agua abajo, ¿ya? Eso se puede traducir en cuestiones concretas a través de otros recursos, ¿ya? Que lleguen, o que se puede traducir inclusive en derechos que tengan más agua abajo, que tenga que liberar para poder compensar el efecto de aguas arriba, ¿ya? Esa situación en la práctica se ha presentado en varias evaluaciones de impacto ambiental, ¿ya? Por ejemplo, en la misma cuenca del Huasco, donde está la senadora, ¿ya? El estudio de arriba de Caserones, ¿ya? Supone que las aguas que aparecen, ¿ya? Tengan que... Pero mucho antes de esta legislación. Sí, mucho antes que decía. Dentro de la legislación ambiental, dentro del sistema de evaluación ambiental, se consideró eso, ¿ya? O sea, creemos, ¿ya?, que dentro de la legislación de agua, ¿ya?, este tipo de... ¿Pero usted dice respecto de las aguas que se entregaron en Caldera y en Copiapó? No. No necesariamente fue por eso, sino que fue por el producto de la desaladora. No, yo estoy hablando del Huasco. Ah, pero que Caserones está en el Valle de Copiapó. No, pero ¿cómo se llama la otra? No es Caserones, es la... Pascualama. No, más abajo, que no se hizo el proyecto, o sea, no. Arriba está Pascualama y a mitad de camino, ¿ya? Y que ahora es... ¿Nueva Unión? No, porque la que quieren... Ya, después ahí se va a... en los años, ¿eh? El Morro. Lo que El Morro. no se hizo. El Morro que ahora se asoció... Exactamente, el Morro. Claro. En el Morro, ¿ya? En el Morro, de la evaluación de impacto ambiental del Morro considera eso, ¿eh?
en otras palabras, aquí hay dos cosas. Uno, la necesidad y la imposibilidad de que le vaya a pedir... Una de las razones por las cuales no se hizo ese proyecto tiene que ver con temas de agua, tiene que ver con temas de tranque relave, tiene que ver con uso de comunidades indígenas, tiene que ver con acidificación del agua. Ellos invadían un lugar que era natural de las comunidades indígenas. Entonces, claro. no sé, me estoy guardando para las preguntas, profesor. Pero el punto es lo siguiente. Hay dos temas. Uno, del punto de vista de la dinámica de una explotación minera, es imposible de que se le vaya, y en ese sentido fue adecuado el suprimir la versión que tenían, digamos, la versión original que había, en el sentido de que se le vaya a pedir a la dirección de agua para que lo vaya a usar y vaya a pasar 3, 4 meses que el agua está saliendo y se necesita de que la empresa la utilice y le dé una solución inmediata. Esa es una parte. Pero la otra mitad del problema es lo que percibe la senadora, en el sentido del impacto hacia aguas abajo, y en ese sentido la solución, digamos, la propuesta más razonable que veíamos nosotros era que pudiera haber un espacio en el cual pudiera haber compensaciones, de modo tal que las aguas malas, llamemos así entre comillas, la ocupe efectivamente la minera, pero que eso no signifique un perjuicio para los que están ubicados aguas abajo, ¿no? Es la preocupación específica. Finalmente, para terminar, algunas reflexiones finales. Creemos que existe el problema en la gestión del agua en el país que no depende de los cambios de la legislación de agua. Tampoco se resuelven aquellos que sí requieren reformas si no existe la capacidad de implementarlas, ¿ya? Lo que queremos decir es que hay muchos temas de gestión de agua que no tienen que ver con la legislación propiamente tal, sino en cómo se está implementando realmente la legislación que está disponible. En segundo lugar, pensamos que en el país hay un conjunto de temas que no tienen una respuesta adecuada en el marco actual, ¿sí?, que tienen que ver con esta visión más integral de la cuenca y el desarrollo de la función de la planificación hídrica, y que debiera tener espacio dentro de esta propuesta para que realmente las soluciones que tengamos sean más efectivas y que generen menos conflictos y sean más convergentes, digamos, a una solución más activa y viable. Vemos que es imprescindible armonizar el interés público y la constitución y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua. En el fondo, un tema central es cómo se hace conversar una actividad en la cual existe un mercado de aprovechamiento de agua, ¿ya?, que cumple una función y que es necesaria, ¿ya?, y cómo se hace para que ese mercado opere en un contexto en el cual la función pública esté resguardada, ¿ya? Y creemos que lo más importante en el tema de agua es generar soluciones que sean pragmáticas y prudentes, en el sentido de que requieren un esfuerzo. Estamos hablando de cientos de miles de gente que está detrás de esto, y que son cambios de cultura los que dan respuesta a muchos de estos temas, y que tenemos que actuar en consecuencia en esa perspectiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Peña, voy a abrir una ronda de preguntas. ¿Quién se inscribe? Senadora Proboste, que está... Yo quiero... Para mí no teníamos el grato placer de escuchar al Instituto de Ingenieros, particularmente a la Comisión de Aguas. Y claro, hay varios comentarios a hacer. Me parece muy interesante la propuesta que se hace respecto de los consejos, de los consejos integrados de recursos hídricos. Y tal como lo decía al comienzo usted, profesor, durante varios años se ha hablado del tema de la gestión integrada del recurso hídrico, y claramente no me explico de otra forma sino por los intereses de considerar por algunos que el agua es un bien de mercado, más bien, y yo me inscribo en aquellos que pensamos que es un bien público, el que ha costado tanto desarrollar estos sistemas integrados de recursos hídricos.
y en eso partir tal vez por un ejemplo que usted señaló, que no es la región que yo vivo, pero sí por la cercanía que muchos de nosotros tenemos también con las comunidades indígenas, y quiero referirme al ejemplo que usted señaló del río Loa. Y cuando uno mira lo que ocurre ahí, del río Loa, y cuando mira quienes tributan al río Loa, se ve una situación que tiene que ver con esta complejidad que hoy viven las comunidades en San Pedro y sus alrededores. Tiene que ver cómo hoy día se intervienen los distintos afluentes y se intervienen por temas como los que usted señaló, por temas de agua, producto de la concentración de poblaciones en sectores, por la minería, y se desconoce el rol que tiene para las comunidades indígenas que vivieron ahí muchísimo antes que llegara la actividad extractiva, mucho antes de que se instalaran allí villorrios, y por lo tanto para ellos tiene, desde el punto de vista de su cosmovisión, una importancia enorme. Y nunca lo han visto como un recurso de mercado, sino como una forma de vida. Y por lo tanto, cuando uno ve cómo hoy día la agricultura que ellos desarrollan, la ganadería, enfrenta las dificultades que tiene, este código busca responder, esta propuesta de modificación busca responder también a iniciativas y a reconocimientos que nuestra sociedad tiene que hacer desde el punto de vista de la multiculturalidad y del respeto, porque de hecho me hubiese gustado también que hubiera hablado de otras legislaciones en el mundo en donde existe este reconocimiento a culturas ancestrales y cómo estos bienes, que no son bienes de mercado para ellos, tienen esta importancia. Y en eso podemos conversarlo largamente. Cuando se aborda el tema del cambio de usos, estamos hablando de, más allá de cómo está en la letra del proyecto de ley, de cambios de usos agrícolas a cambios de usos mineros. ¿Ah? No es que yo cambie el riego californiano por el riego de goteo, o no es que cambie las hortalizas por frutales. Estamos hablando del cambio de derechos de agua que las personas obtuvieron de manera gratuita por parte del Estado para desarrollar un proyecto agrícola y que finalmente se transan en miles de millones de dólares para cambiarlo o para venderlos al sector de la minería. Eso pasa donde yo vivo, profesor, y pasa recurrentemente. Y vemos cómo hoy día la desertificación avanza, y en una zona en donde perfectamente podrían convivir diferentes actividades productivas, siempre se superpone el dinero, el dinero obviamente de la gran minería, a las actividades agrícolas, particularmente de la agricultura de subsistencia, la agricultura familiar campesina, que también es parte de nuestro interés, creo yo, de poder mantener y conservar. Y respecto de las modificaciones a las aguas del minero, nosotros éramos partidarios de eliminar eso, porque porque una actividad productiva va a tener un beneficio que no la tienen otras actividades productivas. Y por lo tanto, si los agricultores tienen que solicitar las autorizaciones a la Dirección General de Aguas, ¿por qué no al sector minero? ¿Por qué establecer en nuestra legislación un privilegio de esa envergadura a un sector productivo por sobre otros? Y lo que se ha señalado tiene que ver también con lo que hoy día ocurre en los territorios. Y yo le decía, si la situación dramática que nosotros tenemos en el norte es que las empresas mineras se ubican en las nacientes de los ríos. Entonces, lo que describe el código del año 81, porque podríamos mirar también los códigos anteriores, ¿ah? Y particularmente cuando el presidente Frei Montalva dice que la reforma agraria estaría inconclusa
si es que esto no va acompañado de una reforma a las aguas, porque uno no saca nada con tener tierra si no tiene las aguas, y ahí que viene esta relación indisoluble entre tierra y agua. Pero claro, eso se liberaliza el año 81, en donde usted puede tener, si es que tierra en los zapatos, y puede acumular miles y miles de acciones de agua, porque en ese momento se consideró que esto era un bien transable en el mercado. Entonces, mi pregunta, profesor, porque más allá de eso tendríamos largo rato para conversar aquello, pero dado que en su intervención más de 15 veces repitió el concepto de mercado y de transarlo, ¿no considera usted que si esto está de esta forma, no debiéramos iniciar también una reforma para que esto sea supervisado por ejemplo, la Superintendencia de Valores? Sí, y, bueno, nosotros, a ver, el tema, senadora, de el concepto del agua como bien nacional de uso público y el sentido de interés público del agua, nosotros en la discusión que tenemos, en absoluto lo disminuimos. No creemos que, y en ningún momento, y nunca se ha planteado, por lo menos nadie lo ha planteado abiertamente, ¿ya?, el hecho de que el agua deje de ser bien nacional de uso público. Lo que sí, entonces pensamos que el rol y el concepto y el rol de tutela del Estado respecto a este bien de interés de uso público es total y completamente indiscutible. Ese es un punto. Ahora, el punto está en cómo en la sociedad se resuelve el problema de las reasignaciones de agua entre distintos tipos de usuarios. Ese es el punto. Entonces, el tema de la reasignación, ¿cómo lo resuelvo? Yo tengo dos alternativas para reasignarlo. Uno, o lo reasigna la autoridad superior, el Estado, o se reasigna a través de mercado. ¿Ya? Nosotros pensamos, y en eso hay bastante énfasis en el documento, de que la solución eficiente desde el punto de vista económico en la realidad nuestra, ¿ya?, es a través de mercado, pero no un mercado que no tome en cuenta el interés público a través de una regulación adecuada. Entonces, en absoluta, yo pongo en contraposición el mercado con el interés público o con el sentido de bien nacional de uso público. Para mí el mercado es un instrumento que me permite resolver un problema que tengo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo resuelvo el problema de la reasignación del agua dentro en una cuenca que está cerrada y que ya no hay posibilidades de nuevos derechos? Ese es el tema. Entonces, es más, ¿ya? Todo el tema de cuáles son las obligaciones los titulares en la medida que están haciendo uso de una concesión del Estado, ¿ya?, es un tema que no está prácticamente tratado y que es muy importante, ¿ya? Entonces, pero mercado, en este contexto en el cual el mercado es un instrumento para reasignar las aguas y resolverme ese problema, nos parece que es absolutamente parte de la solución, no es parte del problema, ¿sí?, en la medida que sepamos manejarlo adecuadamente. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el tema del mercado de derecho de aprovechamiento de agua tiene que ser algo que esté bien incorporado dentro de la legislación de agua, ¿sí?, para que esta función pública del agua no sufra, ¿ya?, y no tenga, es más, para que esta sea parte de la solución y no parte del problema. Entonces, en ese sentido, vemos con absoluta claridad las necesidades de este tipo de externalidades que se generan en el mercado, ¿ya?, en el sentido de, imaginemos, le
en Copiapó, ahí en la puerta, en los buenos tiempos, pasan 2 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Claro, si alguien compra los 2 metros cúbicos por segundo y lo se lleva al valle vecino, es un desastre, ¿verdad? Eso no pudiera ser. Pero la necesidad de que hayan transferencias para resolver el problema de que si se quiere establecer una industria X en tal parte y no va a tener otra alternativa de hacerlo, ¿ya? Tenemos que abrir un espacio. La solución que estableció el Código del año 69 era la solución de declarar área de racionalización, ¿ya? Y entonces el Estado declaraba lo que se llamaba tasa de uso racional y beneficioso. De esa manera, llamemos así, mejoraba la eficiencia, por decirlo así, general, podía sacar ciertas aguas, ¿ya? Y esas aguas las asignaba al nuevo usuario. Yo la verdad es que hoy día no me imagino una solución de ese tipo, por la dinámica que tiene la economía, por la dinámica, y no me imagino si el señor del Morro, ¿ya?, necesitaba agua, no me imagino el presidente del Morro yendo a La Moneda a pedir agua ¿cómo se llama?, para el proyecto. Ese problema va a estar ahí, ¿ya? Si no es el Morro, va a ser en otro lado la situación donde sea. Entonces, como solución, vemos que es mejor la solución de dejar abierto el mercado en la medida que este mercado no sea un mercado que signifique pasar sobre los intereses permanentes del sector, etcétera, etcétera. Por eso que necesitamos una regulación. Y ese es el sentido. Y en ese sentido creemos que tiene que estar dentro de la legislación de agua. Esa es una responsabilidad de la legislación de agua. Su opinión, disculpa, Presidenta, su opinión respecto de, porque la Bolsa de Comercio tiene una supervigilancia a la Superintendencia de Valores y lo que usted transa todos los días en el agua son acciones. ¿Por qué no pudiera estar a su juicio sujeto a la Superintendencia de Valores, por ejemplo? Porque, entre otras cosas, el mercado de agua opera en forma absoluta y totalmente parcial, ¿ya?, desregulado, etc. Pero eso yo me lo imagino, pensando en que me lo imagino mucho más dentro del concepto de gestión integrada de recursos hídricos, dentro de un consejo de recursos hídricos en el cual usted tiene unas reglas, ¿ya?, en el cual dice, mire, los derechos se podrán transferir entre este y este otro sector. Si se transfiere de este sector a este otro, tendrá que generar tales tipo de compensaciones, ¿ya?, en ese marco, ¿no? Pero a nivel general no lo veo. Es que yo tengo muy nítida una de nuestras primeras reuniones acá, en donde el senador planteaba una serie de realidades respecto de la Junta de Vigilancia. Entonces uno dice, bueno, ese sería el primer espacio natural, ¿no?, de establecer un marco de buena gobernanza. Y lo que ha operado es que eso no ocurre. Entonces, si uno dice, ya tenemos una instancia en donde participan quienes son tributarios de ese río, y no funciona, uno no puede siempre observar. Y las legislaciones son parte de respuestas a estos problemas, a pesar de que esta modificación al Código de Agua no toca en absoluto a las juntas de vigilancia de lo que ocurre, no las toca. Senador Castro, vamos a ir a ordenar un poquito un diálogo porque tenemos poco tiempo. Vamos a darle la palabra al senador Castro, después, no sé, me la voy a dar yo misma y la senadora de Presidente. Gracias, Presidenta. Las realidades son diferentes en el norte como en el sur, porque uno ve que en el norte, la zona de la senadora, la minería es gran consumidora de los recursos hídricos. El problema que tenemos nosotros de más al sur son las generadoras eléctricas. Entonces, el caudal ecológico
que se cambie a un caudal ambiental, hay que tener un poquito de cuidado con eso también, porque para mí, y mirando la zona de la región del Maule, donde la cuenca del Maule, por ejemplo, que es muy generadora de energía eléctrica, las generadoras eléctricas yo creo que lo que más estarían más felices de tener un buen caudal ambiental. Y yo creo que hoy día están ellas detrás de ese caudal ambiental. Porque cuando habla de un caudal ecológico, uno entiende que se puede, no sé, cortar un poquito el agua, de tal manera de embalsar y dejar pasar un poquitito de agua para que todas las especies puedan tener también acceso a este consumo de agua. Llamemos los animales, pajaritos y todo eso. Entonces, si vamos a un caudal ambiental, ya nos cambia la figura, porque el caudal ambiental va a ser un poco mayor y las eléctricas van a estar muy felices porque va a ser obligación dejar este caudal. Eso significa que no se va a poder intervenir a lo mejor un río para poder embalsar. Y creo que eso generaría una tremenda dificultad. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y a usted aquí les parecía bastante bien el hecho de que se transforme de ecológico a ambiental. No sé cuál es la mirada que tienen de esa parte. Y la otra consulta sería si ustedes han sido invitados a la Comisión de Agricultura, porque hoy día este proyecto está en la Comisión de Agricultura y creo que la mirada y el trabajo que ustedes tienen es bastante grande, tienen buenas conclusiones, tienen bastante avance en todo este trabajo que se necesita para poder ya sacar esta ley adelante. Sí. Eso. Gracias, presidente. Profesor Peña, se hace cargo inmediatamente de las consultas, pues luego una consulta y tenemos que cerrar porque tenemos otra comisión en esta misma sala. Respecto a la última Comisión de Agricultura, no nos han invitado y estaríamos muy contentos que nos invitaran, ¿ya? La verdad que el instituto envió copia a todas las comisiones y a los pero no hemos tenido respuesta y la única respuesta que hemos tenido ha sido de la senadora, ¿ya? Estaríamos muy contentos de poder aportar ahí porque la verdad que es bastante para uno es bastante estimulante el hecho de que el trabajo que se ha hecho con mucho entusiasmo pueda ser escuchado, ¿no? Respecto al tema del caudal ambiental, nosotros estamos de acuerdo en que el concepto de lo que hay que presentar en los ríos debe tener en cuenta los distintos aspectos, no solamente los aspectos del ecosistema mismo, sino en un concepto más amplio. Y en ese sentido se plantea el tema de caudal ambiental. Pero no creemos que signifique un cambio muy radical respecto a lo que existía en ese sentido, ¿ya? Y pensamos de que el tema de cuánto, cómo, en qué secuencia, con qué plazo nos proponemos obtener una mejor condición ambiental de los ríos, es algo que es un debate que se debe dar dentro de una entidad como estos consejos de recursos hídricos, en el cual participen los distintos sectores. Ahora, recogiendo un poco la observación anterior de la senadora, nosotros creemos que estos consejos de recursos hídricos no son solo representantes de los usuarios, que son las juntas de vigilancia actualmente, están limitadas a los usuarios y tenedores de derechos de agua, ¿ya? Y ellos son los que participan. Y nos parece que justamente porque vemos que el tema del agua va más allá de los usuarios directos, debería tener un espacio más amplio y además para que estén los instrumentos ahí a la mano, cerca, tiene que ser público-privado, porque o el sector público funciona por su cuenta, si no se integra a un acuerdo y a una visión común, ¿ya? La cosa no va a caminar. Muchas gracias.
nuestro integrante de la biblioteca que participa con nosotros quiere hacer una No, solamente una aclaración conceptual en realidad. Lo que pasa es que el concepto de caudal ecológico y caudal ambiental en el fondo es lo mismo. ¿Ah? Lo que pasa es que para efectos de evaluación ambiental, el servicio a cargo de ello lo llama caudal ambiental para efectos de evaluación. Por lo tanto, es un cambio de nomenclatura, pero no es un cambio del concepto en el fondo. Eso era algo muy simple. Muchas gracias por el aporte. Bueno, yo quiero agradecer que estén acá, señalarle que tenemos, por cierto, en esta comisión distintas visiones sobre el tema. Yo tengo una visión absolutamente distinta a la que plantean ustedes. Ha sido el debate desde la Cámara de Diputados hasta acá. Y a mí me gusta la figura de este Consejo Integrado de los Recursos Hídricos. Sin embargo, en la visión que nosotros hemos tenido en el debate, tanto de algunas propuestas de reforma constitucional que tramitamos hace algunos años acá en la comisión, como en el debate del Código, nosotros siempre imaginamos la gestión integrada de la cuenca como la unidad del territorio que va a entregar una gobernanza sobre el recurso agua, que hoy día, tal como señala la senadora Proboste, está absolutamente regulado y está bajo las normas del mercado. Entonces, los esfuerzos que estamos haciendo de la legislación es justamente para que que es un bien nacional de uso público, que lamentablemente es desdicho por la propia Constitución en el artículo 19, numeral 24, cuando le entrega a los particulares la propiedad del agua, en la medida que tengamos esa disociación normativa, ¿cierto?, constitucional, del Código Civil, del Código de Agua, porque nos movemos en ese ámbito absolutamente disociado en materia de un bien que es esencial no solamente para la actividad productiva, es esencial fundamentalmente para la vida humana. Entonces, eso es lo que yo echo de menos en su exposición. Apunta nada más que al agua como un recurso de mercado, que es lo que hoy día predomina en nuestro país y que, por cierto, es lo que estamos tratando de modificar desde este cambio sustantivo al Código de Agua, que no por nada ha costado tanto tiempo en que se tramite, ¿cierto?, porque se inserta en un debate de intereses económicos muy fuerte. Sin embargo, hoy día tenemos a lo largo de todas nuestras regiones, particularmente las del norte, la senadora Proboste tendrá sus cálculos, yo tengo los míos en la región de Coquimbo, la cantidad de personas que viven de camiones aljibes, incluso en Chiloé, donde el camión aljibe es las personas que están dependiendo para acceder al agua, para el consumo humano, para el consumo doméstico, para la subsistencia, en definitiva, son personas que han sido desechadas por este sistema, donde el agua ya no llegó porque no hay más agua en las cuencas para entregar para el consumo humano. Y no solamente sectores rurales, sectores urbanos. Entonces, cuando tenemos un modelo de normativo, un modelo de administración y gestión del agua centrado en la propiedad privada de un bien esencial para la vida humana, es que tenemos hoy día, además en un escenario de cambio climático, es que tenemos una crisis muy fuerte y que no se puede abordar en la lógica de las leyes del mercado. Eso llegó a una situación extractivista del recurso que tiene al país en una situación de, yo no diría sequía, porque el agua no hay sequía y hay escasez. Y la escasez es producto de esta mala marco normativo, arcaico, antiguo, gestado en el año 81, centrado en el agua como un bien de mercado, sin considerar que el agua es un bien esencial para la vida humana, que se nota hoy día porque hay falta de agua, no llueve, ¿cierto? Antes, cuando había abundancia, no nos dábamos cuenta de esta mala regulación y de estos procesos concentradores de la propiedad del agua. Entonces, tenemos una situación que yo creo que no se resuelve vía formalidad. Yo siento que la propuesta de ustedes, que me gusta, esta del Consejo Integrado, la encuentro muy formal. Alianza público-privada deja fuera a las comunidades, que son esenciales, para la participación, creo yo, porque no veo en la definición en qué parte entran las ciudadanas, los ciudadanos que viven de las cuencas, que son los que viven de las cuencas, para decir, mira cómo se va a distribuir el agua en una situación de sequía. Hoy día lo que se hace es que los de las secciones más, los de la cola, quedan sin agua, porque como están seccionados los ríos, las cuencas, tienen los mayores derechos, van aguas arriba, los de abajo van quedando sin agua, se han secado poblados enteros de pequeños agricultores, los poblados enteros están con camiones aljibes. Entonces ahí hay un tema que es muy
yo creo que no podemos seguirlo tratando con los parámetros actuales solo de regulaciones mercantiles del recurso. Y yo siento que, siendo interesante en varios aspectos, la propuesta de usted pone mucho el énfasis en la dimensión mercado. Y creo que ahí tenemos que ir, lo mismo con el agua del minero. Acá nosotros hicimos una modificación en relación a la Cámara de Diputados, porque fue la resistencia muy grande acá en el Senado a eliminar o a modificar de una manera más auspiciosa el tema del agua del minero, porque en realidad lo que las aguas allá vienen de alguna parte, vienen de una cuenca, no aparecen de acumulación de neblina, digamos, vienen de alguna parte, ¿ah? Y cuando eso se toma como propiedad, sin haber sido solicitado a la Dirección General de Agua, sin que la Dirección General de Agua se los haya regalado, porque hoy día el agua se regala, ellos lo usan igual, lo incorporan como un derecho de aprovechamiento propio del agua. Yo creo que ahí hay una situación que nosotros, por lo menos lo que logramos acá, es que el agua se inscriba, que se avise a la Dirección General de Agua que se halló agua y que esa agua se inscriba, para saber de qué manera se está afectando esa cuenca, esa agüita que apareció de repente en una faena minera. Entonces yo creo que ahí es muy bueno conversar, porque tenemos visiones muy distintas de que el agua es un bien esencial para la vida, no es un bien de mercado para lucrar, porque hoy día se lucra. Todos los recuerdos que hemos tomado en el debate del Código de Agua en relación a la patente, a la caducidad de los derechos, es justamente por el gran margen de especulación que hay hoy día con el agua. Hay cambio climático, hay sequía, hay escasez y ya hay una especulación. O sea, yo creo que ya eso es realmente una perversidad en estos momentos, que personas que el Estado les ha regalado agua, que se supone que son productores, que se las regala a perpetuidad, gratuito, las guarden para cuando suba el valor del, como decía el senador Proboste, el valor del agua en el mercado. No hay ninguna superintendencia que pueda regularlo. Entonces yo creo que es re importante conocer la visión de ustedes, un estudio bien acucioso, pero por lo menos en mi posición contraviene varios de las tendencias que estamos tratando de consagrar como nuevas visiones y regulaciones normativas, y también de administración y gestión del recurso, que es cada día más escaso. Pero igualmente le agradecemos su participación. ¿Se le ofrece la palabra para concluir? ¿Sí? Claro. No, en todo caso, agradecer la oportunidad que nos han dado. Respecto a algunos de los temas, yo creo que la verdad que la posición del Instituto es bastante matizada respecto a los temas que estaba planteando. Específicamente, que por ejemplo, respecto al tema del Consejo de Recursos Hídricos, se plantea como una entidad en la cual participan distintos sectores, incluso las comunidades. Y pensamos que es muy útil e interesante para nosotros poder tener la posibilidad de haberles planteado esta alternativa, y estamos muy contentos de haber podido haber tenido esto, ¿no? Muchas gracias, profesor Peña. Señor... Sí. Presidenta, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros, la verdad, convocamos a gente que conoce bastante de esto, ¿no? Ustedes vieron ahí como el profesor explicaba el currículum de la gente, y gente que ha pasado toda su vida en esto. Y nos demoramos un par de años en hacer todos estos informes, fácilmente, cada uno de ellos. Y damos varias vueltas, pasamos por directorio, donde me toca a mí participar también. Entonces créanmelo, que esto no es algo que nace de la noche a la mañana. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo trabajé en el tema del agua aquí también en el Valda, antes de Gacicalupo, largo, y he venido a estas comisiones antes. Y por eso que, bueno, no hablaba, pero conozco el tema, y por supuesto, bueno, no está la super de valores, me suena un poco violento, ¿no? Pero sí la super de servicios sanitarios.
Se da cuenta que esto es siempre una escalada. Por eso nosotros estamos en contra de la violencia, porque esto es una escalada, una espiral. Entonces, claro, porque mire, como decía, la discriminación nunca es evidente. Uno nunca le dice, en este colegio no queremos recibir a los hijos de las madres solteras. A propósito de que no, si mire, nosotros decimos que es un bien de uso público, no estamos en contra de eso. No estamos en contra de las madres solteras en este colegio, pero a la hora de la matrícula tiene que presentar su libreta de familia. Pero no, entonces, claro, si en esto es bien importante no solo lo que se escribe, sino realmente cómo se traduce eso. Y la verdad, yo personalmente valoro el esfuerzo que han hecho, pero cuando uno va a las comunidades, yo vivo en Vallenara, entonces no nos tenemos que contar los impactos que esto tiene. Y la verdad, a mí me resuena mucho la intervención que al comienzo de esta comisión hizo el senador Castro respecto de las juntas de vigilancia. Y lo decía porque eso es el espacio natural también, en donde debieran abordarse estos temas. Y nosotros vemos por allá 2 juntas de vigilancia, una en el río Huasco, otra en el río Copiapó, que hacen un trabajo enorme de proteger, de cuidar el agua, porque nosotros sabemos que es un bien además muy escaso, muy escaso. Pero cuando usted ve que el agua pasa por unos canales y la gente que está al lado se le secan sus árboles, no tiene agua que tomar, entonces uno dice, aquí tenemos un problema y uno no puede ser observante de aquello. Y por eso es que el código recoge prioridades de uso y aborda el tema del agua para la bebida humana como una altísima prioridad. Y aborda los temas de que si usted tiene derechos de agua y no los utiliza, tiene que volver al Estado. Porque además esta lógica que se ha instalado en nuestra sociedad, que es el de acumular, 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 es lo que no nos hace bien. Entonces, menos respecto de un bien que, como dice la senadora Muñoz, se la han regalado a algunos. Ok, agradecemos mucho que tengamos diferencias de opiniones, no significa que valoramos muchísimo este estudio, es muy riguroso, es muy profundo y tenemos en algunos puntos, por cierto, acuerdo y otros discrepancias, pero un buen espacio para conversar. ¿Sí? Le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros.